No puedo negarle mivoz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz. Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. Hay un tema que compartimos, Dani y nosotros, ya que formamos parte de un proyecto común y además porque los dos trabajamos en materias que tienen que ver con acompañar a estudiantes en sus procesos de investigación, ya sea para realizar una tesis, para realizar un trabajo final de carrera. El problema que compartimos es la cuestión de la investigación, ¿no? O sea, nosotros por un lado investigamos juntos y por otro lado tenemos que, no sé si se puede decir, enseñar a otros a investigar o motivar a otros para que investiguen y darles herramientas para que lo hagan. Así que de alguna manera me parece que un tema que nos invita a ser pensado es ¿qué es investigar? Sí, y en ese sentido, a mí suele pasarme, no sé si te pasa a vos también, que una de las primeras cosas que necesito hacer, que siento que necesito hacer para acercar a estudiantes, a tesistas, la cuestión de la investigación, es sacudirse primero a algunos estereotipos, a algunos prejuicios que tienden a existir, no solo en la calle, sino en el ambiente académico también, acerca de la investigación. Por ejemplo, una primera cuestión es que investigar es visto como un acto de medición. Estamos a lo mejor tan acostumbrados a leer en el diario investigaciones americanas en general que dicen que las personas, se ha demostrado que las personas son un 7,22% más felices si comen tal yogur, o digamos relaciones así de ridículas, en las cuales el rictus investigativo parece estar dado por la posibilidad de hacer una medición muy exacta de algo que las personas en la vida cotidiana no perciben como muy exacto, sino que perciben como una sensación vaga. Y ponerle un número a esa sensación vaga sería investigar. Y creo que eso es falso, ¿no? A lo mejor ahora si profundizamos la cuestión podemos discutir por qué es falso, o para qué lado es falso, si querés. Una segunda falsedad, un segundo estereotipo, un segundo sesgo, creo que tiene que ver con la excesiva confianza o la excesiva devoción respecto del método. Es decir, cuando investiga, el investigador fascinado por la máquina de la investigación, se siente tentado de plantearse problemas tales como, no, lo que tengo que hacer es operacionalizar mis variables y definir mejor la muestra y ver si la muestra es intencional o si la muestra es representativa o qué tipo de validez y digamos, el lenguaje metodológico parece deslumbrar, cegar, fascinar, ¿no? al investigador que se inicia o al investigador que se apoya en la maquinita y la pone delante del problema, ¿no? Hace poquito tuve una conversación muy linda con Carlos Escliar sobre este tema y en el que pensábamos, bueno, ¿qué lugar darle al método, ¿no? Y él me decía, bueno, el método puede ser interesante, puede ser importante, puede dar a pensar, pero lo que no hay que hacer es ponerlo delante de la curiosidad, ponerlo delante de todo lo demás, como si el método fuera esta cortadora de césped que vos vas arrastrando y vos vas detrás por el camino que te abre el método. Bueno, quizás no es para eso el método, ¿no? Quizás muchas veces cuando escuchamos a los tesistas, a los investigadores, decir cosas demasiado sofisticadas acerca del método como si ese fuera su problema. Bueno, no, el problema a lo mejor es que tenés que conectarte con tu curiosidad, que tenés que leer más, que tenés que invertir más tiempo, quizás, más esfuerzo. Bueno, muchas veces otros problemas se disfrazan de problemas metodológicos, ¿no?
Y una tercera cuestión tiene que ver con el tipo de legitimidad que se supone que aporta la investigación. O sea, voy a tratar de decirlo de una manera muy gráfica. Cuando nosotros leemos algo en un informe de investigación y eso algo después es utilizado para fundar otra idea, uno dice, porque como ha dicho Pérez, entre paréntesis 2002, página 348, porque era un texto largo, bueno, la educación tal cosa. Y sucede que, bueno, uno, por el solo hecho de que aquello que dijo Pérez fue publicado en un informe de investigación, uno le otorga el permiso de ser fundamento de otras ideas, que apoyadas en esas de Pérez, ¿sí? Y no existe Pérez, ¿no? Estoy diciendo cualquier apellido solamente para que no pensemos que es, no sé, Ángel Pérez Gómez, o Diana Pérez, o Nuria Pérez de Lara, o cualquiera de los Pérez que hemos leído. Digo, esto que dijo ese autor, por el solo hecho de haber sido publicado, bueno, creo que ese acto de confianza, ese acto de legitimación que le otorgamos al texto publicado, que pasó por el proceso de la investigación, es una confianza cuestionable, porque es una confianza ¿en qué? Es una confianza en la institución académica, en primer lugar, en los editores que autorizan publicaciones, en las universidades que aprueban trabajos, en los comités que deciden que aquello es un resultado válido de una investigación, pero en última instancia es una confianza en personas institucionalizadas que producen esa legitimidad, y eso nos hace a veces dejar afuera otros textos que no pasaron por ese proceso, pero que son valiosos. Textos literarios, textos filosóficos, conversaciones, es decir, hay una cantidad de otros mundos del lenguaje que nos pueden ayudar a pensar, que pueden convertir nuestras ideas en ideas más fuertes, confrontándolas, en ideas más fuertes, apoyándolas, en ideas más profundas, agregándoles cosas, y que no provienen a lo mejor de ese ambiente súper legitimado. Y también es cierto que en ese ambiente súper legitimado a veces se dice cada estupidez que, digamos... Y después se cita. Exacto. Sí, si lo miramos desde un punto puramente filosófico, decir que algo es válido porque lo dijo Pérez no deja de ser una falacia de apelación a la autoridad. Lo que deberíamos preguntarnos es hasta qué punto no estamos legitimando esas falacias de apelación a la autoridad, porque hay un sistema instituido dentro de lo que es el mundo de la investigación que legitima determinadas voces y por sobre otras como más autorizadas para decir, ¿no? Me parece que lo que venías diciendo se vincula con que el concepto de investigación, a mi entender, fue subsumido por el lenguaje de las ciencias naturales, por el lenguaje de las ciencias empíricas, y esto viene de hace rato, digamos, podemos pensar que ya desde el siglo XIX cargamos con ese problema, o es como un problema muy moderno, y que misteriosamente hoy seguimos todavía atrapados por ese lenguaje cuantitativista que busca medir, digamos, que busca convertir el objeto en algo que tiene unas dimensiones reconocibles y que se puede saber hasta dónde llega y cuáles son sus características. Y en ese sentido, que la investigación haya quedado subsumida a este lenguaje de las ciencias empíricas hace que el concepto de investigación se vea como muy sesgado, digamos, ¿no? Para mí el problema en relación a lo que venías diciendo no es tanto darle privilegio al método, ¿no? Sino dos cosas. Primero, pensar que el método es uno solo, es decir, que hay un solo método para investigar y que ese método tiene que ver con lo que figura en el manual de Sampieri, por ejemplo. Entonces, seguir esos pasos como si fueran dogmas, como si fuera el discurso del método de Descartes, digamos, y sus 4 reglas. Y el segundo problema es quién da ese método, ¿no? O sea, ese método viene de afuera, digamos, viene de una comunidad académica que tiene determinadas reglas. Entonces lo que pasa muchas veces es que el que investiga o el que se sumerge en el mundo de la investigación no construye un método propio. O sea, yo creo que es importante tener un método, pero un método significa simplemente un camino,
¿no? Una forma de ordenar aquello, esa búsqueda. Porque si entendemos la investigación como búsqueda, podemos pensar que esa búsqueda, bueno, tiene que tener ciertas lógicas o cierto orden u ordenamiento. El tema es si ese ordenamiento yo me lo creo, si me sirve, si estoy cómodo en él, o si es simplemente un ordenamiento que estoy siguiendo para cumplir con los requisitos institucionales. A mí me pasa muchas veces como docente de taller de tesis que los estudiantes me presentan un trabajo y me dicen, bueno, espero que este trabajo satisfaga tus expectativas. Entonces yo siempre pienso y les digo, el trabajo no tiene que satisfacer mis expectativas, sino las tuyas, atravesadas por ciertos requisitos institucionales que hacen a esta terceridad de la que tantas veces hemos hablado, ¿no? Y siguiendo con la cuestión del método, pensaba en la filosofía, ¿no? ¿Qué significa investigar en filosofía? Porque de alguna manera las ciencias más duras nos han robado el concepto de investigar. Y los filósofos a veces no sabemos bien qué es investigar en nuestro campo. Y sin embargo todos los filósofos han investigado. Es decir, se han hecho preguntas sobre la realidad, han planteado problemas, los han construido y han generado sus propias estrategias para poder responderlas. Entonces, en ese sentido, en filosofía, yo creo que no es que carecemos de métodos, sino que hay tantos métodos como filósofos existen. Sí, ¿no sería más o menos equivalente decir que carecemos de método a decir que hay tantos métodos como filósofos existen? No si lo tomamos en el sentido que yo te decía antes, digamos. El método tiene que ver con el pulso propio que uno le imprime al camino que está siguiendo. O sea, ese orden, esa sistematización, uno puede tomarla de otros, digamos. El tema es que uno pueda dárselo. Entonces, sí, no hay un método hegemónico, o sí hay un método hegemónico, pero muchas veces lo que pasa en filosofía es que se demoniza la cuestión del método, pasa al revés que en las ciencias empíricas. Entonces es bueno, el filósofo tiene que escribir desde un lugar, desde la intensidad, digamos, o desde el acontecimiento, desde el fluir, cuando en realidad si uno se pone a pensar, grandes filósofos que quedan enmarcados dentro de esta reflexión han tenido sus métodos, ¿no? O sea, el método, no sé, esto es polémico igual, pero quizá escribir de manera fragmentaria, quizá también es un método, porque tiene que ver con, o sea, yo estoy entendiendo la realidad de una manera que creo que solo puedo expresarla a través de fragmentos. Y me ordeno de esa manera para decir. Sí, quizás esta singularidad en la búsqueda del método que es propia del universo filosófico, también tiene que ver con el hecho de que en la filosofía los objetos de estudio son siempre objetos de pensamiento, y muchas veces en la ciencia social, sobre todo en la ciencia social empírica, el pensamiento se elude. Digamos, los objetos de estudio a veces, al tener la apariencia de problemas prácticos, al tener la apariencia de, digamos, al vestirse de variables, al vestirse de indicadores, la cosa empírica elude un poco el compromiso del pensamiento, y que al investigar desde el pensamiento en la filosofía no queda más remedio que analogar un poco el método al estilo, analogar un poco el método a las formas de pensamiento. Quizás este tironeo, ¿no?, entre el pensamiento y los datos de la realidad como dueños de la investigación pueda tener que ver con esta distinta visión del método, ¿no?, en los campos de la ciencia social más empírica y en el campo filosófico. Pensaba en esta cuestión de los momentos de la investigación. Cuando se enseña una materia metodológica, cuando se le ofrece a los estudiantes un panorama de lo que es la investigación, de los momentos, de los pasos a seguir, etcétera, aparece siempre el modelo del proyecto de tesis o el modelo del proyecto de investigación, que tiene sus partes absolutamente establecidas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es definir el problema de investigación, una vez que uno tiene alguna idea, tratar de formular objetivos generales y específicos, después escribir un marco teórico, hacer un estado del arte o un estado de la cuestión. Bueno, hay toda una serie de pasos para los que ya hay nombres,
Y esta forma de definir los momentos de la investigación o los procedimientos de la investigación o las cosas que hace falta hacer para investigar, a veces se encorseta un poco o deja en un segundo plano las motivaciones de la investigación y creo que se pueden decir esas cosas sutilmente diferente, pensando un poco en estos momentos como momentos personales, como momentos de motivaciones, más que como pasos a seguir. Entonces, me gustaría esbozar un poco los momentos de la investigación desde este otro punto de vista. Y creo que en ese punto lo primero que hay es lo que vos llamabas la búsqueda, y que también podríamos llamar la curiosidad. Es decir, ¿cómo empieza una investigación? Y empieza cuando te viene alguna pregunta desde adentro. Hace un mes o dos compartimos una mesa con Walter Cohen, y él hablaba de las preguntas, y una de las disyuntivas que apareció es si la pregunta es una operación, digamos, dirigida hacia un mundo exterior, que uno de alguna manera organiza para extraerle a ese mundo exterior una racionalidad, una lógica, o si la pregunta es algo que te sucede, si la pregunta viene de adentro, ¿no? La pregunta como herramienta o la pregunta como síntoma. Y creo que en la investigación, la pregunta, la curiosidad, empieza un poco como síntoma. O sea, vos investigás porque te das cuenta que a tu alrededor hay algo que te pica, hay algo que te arde un poco, ¿no? Hay algo que vos sentís que no está dicho, hay algo que vos sentís que podría decirse desde otro lugar, hay algo que vos sentís que está injustamente omitido, silenciado, asordinado. Por lo menos, idealmente, creo que una investigación empieza con este sentimiento, con esta curiosidad, con estas ganas de entender, con estas ganas de saber cosas que no sabemos, con estas ganas de dar sentido a cosas que sentimos que no lo tienen. Y cuando uno lo acomete, esta curiosidad, esta pregunta sintomática, estas ganas de ponerle un sentido a cosas que aparentemente no lo tienen, lo siguiente que pasa es que uno necesita escuchar otras voces, porque mi voz propia no alcanza para satisfacer mi curiosidad. Yo no puedo hacerme una pregunta y después contestarla solamente razonando, solamente examinándome. Necesito escuchar otras voces, y esas voces en general, la manera más profunda, la manera más detenida, la manera más ordenada, la manera más rica de escucharlas es leyendo. Entonces, después de la curiosidad, en general, lo segundo que pasa es que viene la lectura. Después, si esa lectura se convierte en un estado del arte, si esa lectura se convierte en un marco teórico, eso ya son, digamos, creo que existe una diferencia interesante entre el estado del arte y el marco teórico. Tal vez son dos géneros de escritura diferentes, tal vez son dos maneras distintas de leer también. Si yo tuviera que definir cuál es la diferencia entre lo que se llama estado del arte y lo que se llama marco teórico, diría que cuando leemos algo que después termina escrito bajo el título marco teórico, lo que estamos haciendo es leer algo que nos ayude a pensar. Aunque siempre leemos para que nos ayude a pensar, la lectura conectada con el marco teórico es la lectura de todo aquello que se pueda instituir como un interlocutor que me profundice, que me desafíe, que me ayude a pensar con ciertas palabras, que me proporcione un vocabulario. Y ahí vale leer absolutamente cualquier cosa. Ahí vale leer lo que se te dé la gana. Lee el diario, lee literatura, lee filosofía, lee cuentos infantiles, conversá con personas, lee apuntes sueltos, lee prólogos, lee listas de supermercado, lee lo que se te dé la gana para confrontar tus ideas a otras que te ayuden a pensar. Y era lo que se suele llamar estado del arte o estado de la cuestión o repaso de antecedentes, tiene un poco que ver con cumplir con un cierto requisito que es no pensar desde cero, ¿no? Entonces, en ese caso creo que la lectura, bueno, sigue un camino un poco más trazado. Uno necesita leer investigaciones o textos que sean el producto de reflexiones ordenadas, ya sean investigativas o no, acerca del mismo tema, o de temas parecidos, o de temas que estén incluidos en la misma categoría que el que yo estoy investigando. De esa manera, bueno, por un lado me ahorro el trabajo de volver a pensar cosas que fueron pensadas, como si las pensara por primera vez. Obviamente las voy a tener que pensar de nuevo, aunque las hayan pensado otros, porque no era esa mi cabeza, era la de otro. Pero de alguna manera hay líneas de razonamiento
que si yo hago ese camino de leer otras investigaciones previas, me voy a dar cuenta que son caminos que ya fueron recorridos, de los cuales se pudo dejar una huella, pudieron aparecer una serie de ideas, de razonamientos que a mí me pueden servir para partir de un punto más avanzado, o para tratar de refutar algunas de esas cosas también, por supuesto, ¿no? Pero bueno, entonces lo primero era la curiosidad y lo segundo era escuchar otras voces a través de la lectura de los libros de la biblioteca. Y creo que una vez que ha pasado esto, uno necesita ir a ver con los propios ojos. Es decir, uno necesita, como decía mi abuelo, citando a su vez a Hermann Hesse, sumergirse entre la multitud y darse un baño de humanidad. Es decir, uno necesita hablar con personas que están conectadas con ese problema, uno necesita preguntar, uno necesita ir y mirar, que es lo que usualmente en los diseños de investigación se llama trabajo de campo. Se materializa en entrevistas, en encuestas, en observaciones, participantes o no participantes, en análisis de documentos, en análisis de objetos. Más allá de los procedimientos establecidos, de los protocolos que existan para los trabajos de campo, creo que esta es la parte de la investigación en la que uno necesita salir y mirar, conectarse, tocar, sentir, oler, mirar, escuchar, para entender desde otro lugar. Y ahí aparece lo que uno leyó, y ahí aparece la curiosidad de uno, y este es el punto en el cual se mete la pata si uno pone el método delante. Porque cuando vos sentís la necesidad de salir a ver, no tenés que hacer 8 entrevistas semiestructuradas en base a un cuestionario. Digamos, es absurdo eso. Lo que tenés que hacer es todo lo que haga falta hacer para entender. Todo lo que necesites hacer para entender, lo tenés que hacer. Seguramente hay cuidados que uno debería tener para no cometer torpezas, para no poner en la voz de otro palabras de uno, todas las cuestiones acerca de las cuales llama la atención y alerta la metodología sensitiva, la metodología pensada, la metodología razonable, no la metodología atolondrada que dice, defina usted previamente cuántas entrevistas va a hacer. Típica pregunta de los tesistas, ¿no? ¿Y cuántas entrevistas tengo que hacer? ¿No? Yo estoy empezando una investigación sobre los pizarrones y una de las preguntas que se me hizo en algún momento es ¿y cuántos pizarrones van a analizar? Y me reía para mis adentros, decía, y bueno, qué sé yo, 8 negros y 7 verdes. ¿Y cuánto querés que analice? Los que necesite analizar para entender, digamos, ¿no? Este es un poco el sentido de este trabajo de campo. Y por último, vos decías, la investigación es búsqueda y también es tratar de ordenar, ¿no? Creo que todo el tiempo uno después va tratando de ordenar y reordenar esto que aparece, pensando y escribiendo. Y la escritura en la investigación es algo que sucede absolutamente todo el tiempo, porque cuando siento curiosidad escribo mis preguntas, porque cuando estoy escuchando otras voces a través de la lectura escribo al margen de los textos que leo, porque cuando voy a ver escribo anotaciones de campo, escribo observaciones, escribo reflexiones, y todo el tiempo estoy escribiendo. Y la escritura de la investigación en algún momento demanda ponerle un orden, ponerle nombre a los capítulos y esas cosas, pero la escritura sucede absolutamente todo el tiempo. Y no es el proceso final en el cual uno redacta un informe que dé cuenta de lo que dijeron las maquinitas metodológicas puestas en funcionamiento, ¿verdad? Sí, pensaba algo curioso y es que de alguna manera el método es una especie de muro que nos protege contra la subjetividad, ¿no? Contra la propia subjetividad. Porque el método hace que uno, todo lo que diga, tenga que estar apoyado en lo que dijeron otros, que las preguntas que uno hace tengan que estar, o sea, que no induzcan la respuesta, que no dejen traslucir las propias emociones del investigador. Parecería que hay algo ahí con el diseño y con la cuestión del método, que lo que hace es ubicarnos en un lugar de enunciación científico, cuando científico se entiende tradicionalmente como objetivo, aséptico, neutral, no político, donde el investigador de alguna manera se borra. Entonces me llamaba la atención eso, pensar el método como una muralla que me separa de mi yo, cuando en realidad esa curiosidad, podríamos llamar esa incomodidad intelectual que moviliza la investigación, no deja de ser un movimiento subjetivo, ¿no? O sea, que empieza de uno. Pero por otro lado, pensaba también que estos momentos que vos nombrabas como marco teórico y estado del arte
son los momentos en que esa subjetividad se encuentra con otros, porque de alguna manera investigar también es situarse dentro de una comunidad académica, que hace tiempo viene realizando ciertas prácticas, y uno lo que hace de alguna manera es sentir que se está afiliando con esa comunidad y empieza a hablar el mismo idioma y utilizar la misma jerga, porque una investigación nunca viene de uno solo, ¿no? A mí me parece que lo que se pone en juego en una investigación es las propias motivaciones, tratando de articular con lo que otros ya hicieron. Y en ese sentido pensaba el investigador con una metáfora que hemos pensado en otros momentos, como un viajero que llega a una ciudad que no conoce, ¿no? Entonces, cuando un viajero llega a una ciudad que no conoce, tiene muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, quiere saber a dónde queda un museo, ¿no? Entonces, lo primero que hace es preguntarle a otros, ¿no? Y que otros le den pistas. Y también preguntarle a otros puede ser preguntarle al vecino qué pasa, preguntarle al que atiende un puesto de diarios, pero también puede ser comprarse un mapa y mirarlo, o comprarse esas guías, viste, que dicen, bueno, no te puedes perder tal y tal lugar, tenés que ir sí o sí. Entonces uno lo que hace es informarse y armarse un mapa mental con respecto a cómo es ese mundo en el que uno está entrando, pero en última instancia el recorrido después lo elige uno, ¿no? Y uno, si quiere saber cómo es la Gioconda, va a tener que ir y mirarla, y quizá en ese camino de ir a ver la Gioconda uno se encuentre con otras cosas que lo distraen, que no estaban en esa guía, y que sin embargo forman parte del viaje, ¿no? Entonces, en ese sentido pienso al investigador como un viajero. Se parece un poco a la metáfora que propone Rosana Guber en El salvaje metropolitano, que dice que cuando uno está haciendo trabajo de campo, los informantes en la etnografía son como guías en la selva, que los llevan a uno por lugares. Y uno, bueno, los va siguiendo, confiando en ellos o desconfiando, como guías en la selva, dice ella. Está bueno. Y por otro lado, vos hablabas de algunos clichés o estereotipos que se suelen dar en estas cuestiones, ¿no? A mí me interesa plantear una de las cuestiones más frecuentes que se suelen dar cuando los estudiantes, o cuando, bueno, nosotros mismos empezamos a hacer un trabajo de investigación, empezamos a sumergirnos en el mundo de la investigación, que se mezcla un poco esa curiosidad inicial, esa búsqueda, esa pregunta, con respecto a algún aspecto de la realidad que desconocemos y nos motiva, con las ganas de transformar un mundo que no nos gusta, un mundo que vemos como injusto, un mundo en el que quisiéramos intervenir de alguna manera. ¿Y cómo se patentiza esto? Se patentiza en que muchas veces los planteos iniciales en una investigación suelen ser planteos de proyectos de intervención sobre la realidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, alguien quiere investigar sobre las faltas de ortografía en los alumnos de secundario, y lo primero que aparece es la propuesta de implementar un taller para trabajar, bueno, más lectura y escritura y mejorar la ortografía. Siempre aparece esta idea de mejorar, modificar, hacer pensar, concientizar, ¿no? Que son de alguna manera todos verbos que implican una transformación en la realidad. Y creo que muchas veces esto lleva a que se confunda. O sea, a dos cosas lleva esto. Primero, a que se confunda el concepto de problema de investigación con la idea de que hay algo que hay que resolver, ¿no? Uno cuando dice, bueno, tengo un problema, en general, en el lenguaje coloquial se refiere a que hay algo que lo aqueja, algo que lo afecta y que tiene que ser modificado, ¿no? Cuando sabemos que en ciencia, en filosofía, problema significa otra cosa, ¿no? Problema es de alguna manera una pregunta elaborada sobre a un sector de la realidad que incluso quizá estamos haciendo existir por el solo hecho de problematizarlo. O sea, por eso plantear preguntas tampoco es tan sencillo. El problema hay que construirlo, porque construyendo el problema también estoy construyendo un poco el objeto que quiero mirar. Pero entonces, esta confusión entre problema como pregunta y problema como situación conflictiva que hay que resolver, lleva muchas veces a esto, a que investigar se confunda con
transformar el mundo, cuando en realidad, primero, investigar siempre es intervenir sobre el mundo, ¿no? Y ahí podemos discutir la idea de la neutralidad del investigador. Cuando yo interrogo a personas sobre un tema que me da curiosidad o que me preocupa o sobre el que quiero escribir, de alguna manera estoy modificando a esa persona a la que le pregunto, estoy haciendo entrar en juego a otros en mi proceso, o sea que nunca el escenario queda neutral. Pero yendo a lo más estricto, yo siempre les digo a los estudiantes con los que trabajo que si uno quiere modificar el mundo, primero tiene que conocerlo. O sea, si uno encuentra un problema que quiere resolver, primero tiene que saber cuáles son las causas de ese problema, cuáles son las características, cómo se presenta, si se presenta de la misma manera en distintos contextos, si adquiere determinados matices, cuáles son los actores que entran en juego en ese problema, cómo se ha venido nombrando ese problema en otros trabajos, digamos, cuáles son los antecedentes de ese problema. Y en ese sentido, pienso siempre a la investigación como un proceso en principio cognoscitivo. Por eso cuando trabajamos en la formulación de la pregunta y la formulación de los objetivos de investigación, siempre trato que vayamos a verbos que impliquen conocer el mundo, ¿no? O sea, describir, indagar, explorar, comprender, caracterizar, reconocer, exacto. Y luego sí podemos pensar en plantear proyectos a partir de ese conocimiento que uno produce cuando conoce, bueno, cuando investiga. Una de este problema que vos planteás acerca de la distancia que hay entre conocer un problema en el sentido filosófico de problema y generar una política que modifique la realidad es uno de los problemas o de los errores habituales que Catalina Weinerman señala en un libro bellísimo que escribió ya hace muchos años con Ruth Sautou llamado La trastienda de la investigación. Entonces ella dice, por ejemplo, que si cuando vos planteas una investigación formulás un objetivo tan amplio que no lo podrías investigar durante toda tu vida, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, cuando ella analiza ese problema, dice que los investigadores cuando hacen eso quieren investigar el mundo y sus contornos, ¿no? O sea, tema, qué sé yo, el tiempo. Está bien, podés investigar el tiempo, debe ser un tema fascinante de investigación en lo filosófico, pero seguramente hay que darle un poquito más de forma o hay que enfocarlo un poco mejor para que el problema puede llevarte toda la vida, ¿no? Pero bueno, ella plantea como uno de los problemas. Bueno, o investigaciones que se disgregan, informaciones sobre temas imposibles de ser investigados porque no existe el acceso a los datos, investigaciones en las cuales el marco teórico es una gran teoría totalizadora que no explica todo, pero que vos pretendés que explique todo, ¿no? Esta idea de, cuando hace un ratito criticábamos el concepto de marco teórico, y yo trataba de relacionarlo con la posibilidad de una conversación con otros, quizás sin decirlo, lo que me motivaba a decir eso es criticar también esta manera de pensar el marco teórico como la pertenencia a una tribu. Es decir, bueno, en esta investigación seguiremos a Bourdieu, o a Foucault, o a Gramsci, o a Marx, o a quien que vos quieras, ¿no es cierto? O a Vygotsky, si querés, o a Piaget. Pero hay una lista de 10 o 15 apellidos célebres de las ciencias sociales, de la educación, de la pedagogía, que suelen hegemonizar los marcos teóricos y que hacen que las personas piensen mejor dialogando con esos 15 apellidos. Pero sucede que a veces uno deja de lado a una multitud de interlocutores porque no son debidamente Foucaultianos o porque no son debidamente burdianos o etcétera. Y esta forma de pensar la teoría como pertenencia identitaria, como pertenencia a una tribu, tiene sus ventajas pero también tiene sus limitaciones. Está también porque la investigación sucede en un mundo académico que está lleno de vicios y en el que pasan cosas diferentes de estos razonamientos tan
a lo mejor tan puristas que nosotros estamos proponiendo, porque en el mundo académico a veces los tesistas trabajan esclavizados por directores de tesis que les consiguieron una beca y los hacen trabajar de esclavos de ellos, porque a veces los tesistas trabajan temas de tesis que son pedacitos chiquititos desprendidos de programas más grandes desarrollados por una cátedra, porque las universidades siempre quieren tener muchas tesis defendidas para que los organismos que las evalúan les pongan buenas calificaciones, entonces a cualquier precio sacan tesis. Es decir, toda esta trama política más institucional de la academia, que también es un contexto en el cual las cosas suceden, hace que algunos de estos razonamientos, que me parece que si nosotros nos planteamos estas preguntas es porque las preguntas también existen o existen en nosotros y tiene mucho sentido plantearlas, pero que también en determinados ambientes las cosas suceden conforme a unas reglas institucionales que van más allá de estas preguntas también, ¿no? Vinculando de alguna manera estos aspectos más políticos o quizá mejor dicho más administrativos, institucionales, que también son políticos, algo que me surge preguntar es ¿por qué en un trabajo de tesis se ponen en juego tantas cuestiones que tienen que ver con lo emocional y con lo afectivo, ¿no? Yo he visto, creo que en taller de tesis me ha pasado más que en cualquier otra materia, ver a gente frustrada, ver a gente demasiado preocupada por no poder encontrar su pregunta o por no poder encontrar su marco teórico o por no poder encontrar su tema, ¿no? Esta idea de que pareciera que la tesis de licenciatura, ni que hablar de las tesis de maestría y de doctorado, lo que hacen es identificar a uno con un tema. Bueno, a partir de ahora voy a ser especialista en tal cosa, ¿no? Por ejemplo, claro, voy a ser especialista en bullying. Y a partir de ahora todo lo que diga sobre el tema, bueno, va a ser palabra autorizada. Y a veces también lo que pasa es que a uno le interesan muchos temas y uno quizá no tiene ganas de especializarse en alguno. Y hay como una especie de presión por la especialización y presión por volverse esa palabra autorizada que después quizá otros citarán, ¿no? O sea, volviendo al principio. Pero creo que nos tenemos que preguntar por qué se juegan tantas cosas del orden de lo afectivo en un taller de tesis. Y en esa línea hay probablemente también una épica del tesista muy fuerte y muy inflada. Es decir, la persona que encara su tesis en general, obviamente la tesis demanda algo de tiempo, demanda esfuerzo, demanda disponer de un espacio, qué sé yo, que tus hijos se vayan a dormir y vos te quedes escribiendo, puede ser. Pero la épica alrededor de ese esfuerzo creo que lo describe de una manera